Una de las formas que me ocurre como aporte que tenemos que pensar, y nunca va a ser demasiado lo que recordemos, mientras pensamos cómo queremos ganar, recordar cómo perdimos la vez pasada. Se perdió la ciudad, entre otras cosas, por lo que desde el plano de lo personal uno podría llamar soberbia. Cuando ayer la presidenta nos dice cuál es la fórmula de capital, por ejemplo, uno puede pensar que nos está diciendo de algún modo cuál va a ser la fórmula de la vicepresidencia. Y señalo esto porque los compañeros que en Carta Abierta hay muchos compañeros que vienen del peronismo. Hay otros que vienen del peronismo y no sacaron pasaje de vuelta, se fueron del peronismo. Y hay otros que nunca fueron peronistas, como yo. Ahora, uno puede tomar palabras, ¿no? Esta semana en provincia aparecieron carteles firmados por el Movimiento Evita y la foto de Daniel Scioli diciendo lealtad. Y como decía don Oscar Allende, la política también es hacer docencia. Y yo me permito disentir, y mucho, con los compañeros del Movimiento Evita, porque Daniel Scioli puede ser obediencia, pero no lealtad. Porque el proyecto de país que tiene Daniel Scioli, si alguna vez tuviese la posibilidad de Ejecutivo Nacional, no tiene que ver con la política de derechos humanos de este gobierno nacional, no tiene que ver con la política económica de este gobierno nacional. Y obviamente, si yo estuviese en provincia, votaría a Daniel Scioli. ¿Por lealtad? Entonces, ¿qué tiene que ver la jueza que me casó alguna vez cuando me dijo algo así como en la dicha y en la adversidad? Y corríjanme si no era dicha porque estoy confundido, no me acuerdo la palabra, hace mucho tiempo. Con el italiano Antonio Gramsci, que hablaba de organicidad. Carta Abierta es un espacio de gente que elaboramos con la cabeza. Y una cosa es el rol del intelectual, que a mi modesto juicio, si no es crítico, no es intelectual. Y adentro, acá. Y otra cosa es allá afuera. Se me presentan imágenes de, como por ejemplo conducción, como por ejemplo alineamiento, como por ejemplo encolumnarse, que yo sé que generan mucho escozor en algunos. Pero sin dudas estamos entendiendo que, por ejemplo, en Capital hay que encolumnarse desde anoche con Daniel Filmus y Carlos Tomada. Acá adentro podemos decir, y debemos, y me parece que ellos nos piden, también necesitan, como no, del aporte, lo que nos parezca. Pero en la vereda, me parece que nuestro lugar es encolumnarnos sin temor al escozor con, por ejemplo, Daniel Filmus y Carlos Tomada. ¿Por qué decía antes lo de la fórmula presidencial? Porque, por ejemplo, podría ocurrir que el candidato a vicepresidente sea Amado Boudou. Y yo me permito suponer que el vicepresidente, partiendo de la base que Cristina gane, el que lleve como vicepresidente es uno de los muy pocos presidenciables para dentro de 4 años. Es decir, que dentro de pocos días nos vamos a estar enterando de cuál va a ser el candidato por el cual vamos a hacer campaña dentro de 4 años. Y esto conllevaría un ejercicio de alineamiento mucho más esforzado. Porque somos todos mariscales con el bastón, como decía el general Allende. Esto fue una broma. Jorge, ¿redondeás más? Sí, sí. Bueno, lo que venía pensando era, lo que quería decir era esto, ¿no? En torno del liderazgo y la conducción. Así como no ponemos en duda, aunque muchos pusieron en duda el tema de la conducción, y por eso el discurso de José Cepaz, y los que sabemos leer sabemos que esto no fue por el negro Moyano, fue por otras cosas.
me parece que en Capital, más que nunca, hace falta reflexionar en cada una de las acciones políticas que bien decían por allí los compañeros, son cuanti y cualitativamente muy diversas, la necesidad de reflexionar porque perdimos la vez pasada. Gracias, eso era. Nada más. Gracias.